Descubrí que mi esposa llevaba meses viéndose con su ex a escondidas, reuní pruebas una por una sin que sospechara y la enfrenté frente a toda su familia el día del cumpleaños de nuestra hija. Llevo casado más de 11 años, vivimos en Carolina del Norte, tengo 2 hijas con ella, y durante todo este tiempo, siempre pensé que habíamos construido algo sólido, no perfecto, pero estable, ya sabes, de esos matrimonios que tienen sus broncas normales pero que siguen funcionando. Me equivoqué feo. Todo empezó de forma tan estúpida que me sigue dando rabia. Un día cualquiera, a eso de las 6:30 de la tarde, ella llega del trabajo como si nada. Trabaja en una clínica, parte administrativa. Normalmente llega, se cambia de ropa, se mete en la cocina, saluda a las niñas. Ese día, no. Llegó, dejó el bolso tirado, se fue al cuarto, cerró la puerta y se quedó ahí como una hora. Ni saludó. Pensé que venía estresada. No hice drama. Pero cuando fui a decirle que la cena estaba casi lista, la encontré acostada, boca abajo, con el teléfono en la mano. Apenas me vio, se incorporó y apagó la pantalla. No le di importancia, pero eso fue la primera vez que noté algo raro. Esa misma noche, me puse a pensar. No soy paranoico, nunca he sido celoso, pero algo me olió mal. No sé si fue la forma en que escondió el teléfono, o que ni siquiera me dijo cómo le fue en el trabajo. Eso era algo que siempre hacíamos, conversábamos, aunque sea unos minutos. Pero no. Nada. Esa noche ni siquiera se despidió de mí para dormir. Se acostó de espaldas y se quedó ahí. Eso no era normal en nosotros. Al día siguiente, empecé a notar cosas. Pequeñas cosas, pero que cuando se juntan empiezan a armar un rompecabezas de mierda. Se iba a dormir más tarde de lo usual. Supuestamente estaba viendo TikTok o leyendo noticias, siempre con el teléfono en la mano. Y siempre con la pantalla girada para que yo no viera. Me empecé a fijar más. Cada vez que entraba a una habitación donde ella estaba, apagaba la pantalla. Si le sonaba una notificación y yo estaba cerca, la ignoraba. A veces se reía sola. Otras veces se le notaba seria, tensa. Pero no hablaba. Una noche, decidí hacer una prueba. Esperé que se durmiera, me levanté con cuidado, fui por su teléfono. Bloqueado. Nunca lo había bloqueado antes. Eso ya fue suficiente para que se me revolviera el estómago. No dije nada, porque no tenía pruebas. Pero ahí empecé a sospechar de verdad. Esa noche no dormí. Me quedé dándole vueltas a la cabeza, intentando no sacar conclusiones, pero ya sabes cómo es eso. Uno empieza a repasar todo, cómo se comportaba antes, cómo actúa ahora, qué cambió. Y todo apuntaba a que algo estaba mal. Pasaron unos días más y no mejoró nada. Al contrario, empezó a salir más. Me decía que tenía reuniones con proveedores, con colegas, cosas del trabajo. No es que no pudiera ser cierto, pero la frecuencia era extraña. Antes apenas salía del trabajo y se venía directo a casa. Ahora no. Llegaba más tarde. Y cuando lo hacía, parecía que quería evitarme. Apenas si me miraba. Ya ni me daba un beso para saludar. Y no es que se le pasara, era deliberado. Un viernes, dije basta. Me ofrecía llevarla al trabajo. Me miró raro, como si no entendiera por qué. Me inventé que tenía que pasar cerca de ahí por una reunión, mentira, y que no tenía sentido que usara su carro. A regañadientes aceptó. Llegamos. Se bajó rápido. Ni siquiera me dio las gracias. Yo me fui al estacionamiento de una gasolinera que está a media cuadra. Me quedé ahí, con el auto apagado, esperando. No entró a su trabajo. Caminó 2 cuadras, se subió al auto de otro tipo. No lo conocía. No dije nada, solo tomé una foto. Me dolió más de lo que pensé. Me quedé ahí, quieto, mirando mi celular. No sé cuánto tiempo pasó. Me sentí una mierda. Pero necesitaba estar seguro. Volvió a la hora y media. Entró a su trabajo como si nada. Yo ya no estaba ahí. Me fui directo a casa, sin rumbo, sin ganas de nada. Las niñas estaban con mi hermana ese día, así que me encerré en el cuarto y apagué el teléfono. Esa noche no le dije nada. Me limité a mirarla, a escucharla mentirme. Me dijo que había sido un día largo, que la reunión había sido un caos, que había olvidado el almuerzo y que tenía dolor de cabeza. Yo asentía. Solo eso. Asentía. Por dentro me hervía la sangre. Pero necesitaba más. No podía quedarme con una suposición. Una foto no era suficiente. Tenía que saber todo. Así empezó todo. Mis días se volvieron rutina de trabajo y mis noches en plan de detective. Cambié las contraseñas del wifi para que los dispositivos se desconectaran y así ver si su teléfono pedía reconexión. Instalé una app de rastreo sin que lo notara, cuando dejó su celular cargando en la cocina. Me volví una sombra en mi propia casa. Y cada cosa que descubrí fue peor que la anterior. No sé ni cómo describir lo que fueron esas semanas. Me levantaba cada día como si estuviera fingiendo vivir una vida que ya no tenía sentido.
Todo lo que hacíamos en la casa, las cosas cotidianas como desayunar juntos, ver una película con las niñas, hablar sobre qué íbamos a cenar, todo se volvió automático. Por dentro ya estaba quebrado. Y ella actuaba normal, como si nada pasara, como si no me estuviera cagando la vida a escondidas. Yo también fingía, tal vez mejor que ella. La app de rastreo funcionó. Y no me enorgullece haber hecho eso. Pero tampoco me arrepiento. Tenía que saber. Necesitaba dejar de sentirme un paranoico. Necesitaba hechos. Así que cada vez que me decía que iba a la clínica o que tenía alguna reunión, yo revisaba el mapa. No se estaba yendo a ningún puto lado que tuviera que ver con trabajo. Iba a casas, a cafés en zonas alejadas, a estacionamientos detrás de centros comerciales. Empecé a anotar todo. Día, hora, dirección. Capturas de pantalla. Tenía que documentarlo todo. Quería que no quedara margen de duda. Ni para mí, ni para nadie. Hubo un día en particular que se me quedó grabado. Un miércoles. Me dijo que tenía que quedarse hasta tarde porque la clínica iba a recibir una auditoría interna y tenía que ayudar a preparar los archivos. Era la excusa más elaborada que me había dado en semanas. Fingí que me preocupaba. Le dije que si necesitaba que le llevara comida, que me escribiera. Me dijo que no, que iba a pedir algo por Uber Eats. Me despedí con un beso en la frente y esperé que saliera. En cuanto el carro dio la vuelta en la esquina, agarré las llaves y salí atrás, con las luces apagadas. La seguí por 20 minutos. Llegó a un motel de esos de carretera, cerca de Greensboro. El tipo ya la estaba esperando afuera, fumando. Ella se bajó, se abrazaron. Después entraron. Me quedé en el auto, sin moverme, mirando la puerta cerrada como un idiota. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Supongo que lo suficiente como para querer arrancarme la piel. Saqué fotos. No me servían para una demanda ni nada, pero las necesitaba para mí. Para convencerme de que no estaba exagerando. Para tener una verdad tangible que me impidiera perdonarla cuando viniera a llorar con su cara de víctima. Porque eso ya lo sabía, en algún momento iba a hacérsela arrepentida. Iba a decir que fue un error, que estaba confundida, que la relación con él no significaba nada. Yo ya me conocía, sabía que si me agarraba vulnerable iba a dudar. Así que acumulé pruebas como si fuera un puto archivo judicial. Lo peor no fue verla entrar a ese motel. Lo peor fue que, al día siguiente, llegó a casa con una caja de donas para las niñas. Se las dio con una sonrisa como si fuera la mejor madre del mundo. Me preguntó cómo me había ido en el trabajo. Me abrazó por la espalda mientras cocinaba. Me dijo que le dolía la cabeza pero que se sentía aliviada de haber terminado todo lo del trabajo pendiente. Todo con esa voz suave que siempre usaba para manipular. Esa noche se bañó y se puso ese pijama viejo que yo le regalé cuando cumplimos 5 años de casados. Se metió a la cama como si todo estuviera bien. Y yo solo la miraba. Literalmente no podía dormir. Sentía que tenía al enemigo al lado. Pasaron otros días así. Algunos peores. Me decía que iba a casa de su hermana a hablar de cosas de mujeres y terminaba en un restaurante con ese tipo. Una vez fue a un concierto en Raleigh con él, y me dijo que era una cena de compañeras de trabajo por el cumpleaños de una. Otra vez me dijo que se iba a un retiro de capacitación de 2 días y en realidad fue a Asheville a pasar el fin de semana con él. Tengo fotos de todo. No sé si era que ya no le importaba ocultarlo o que pensaba que yo era demasiado idiota como para notar algo. Y mientras tanto, en la casa todo seguía su curso. Las niñas preguntaban por qué mamá ya no estaba tanto. ¿Por qué no ayudaba con las tareas como antes? Yo les decía cualquier cosa. Que tenía mucho trabajo, que estaba cansada. Les mentía, como me mentían a mí. Y eso también me fue partiendo por dentro. Tener que cubrirla, mantener su fachada para que las niñas no se dieran cuenta. Me sentía cómplice de su engaño sin querer. Me volví callado. Mi hermano me preguntó si todo estaba bien, le dije que sí. Un colega del trabajo me dijo que me notaba distraído. Lo mismo. ¿Todo bien? Incluso mi jefe me dijo que si necesitaba tomarme unos días, que podía. Dije que no. Porque no sabía qué hacer con esos días. ¿Irme a dónde? ¿Para qué? Todo giraba alrededor de esa traición, todo lo que pensaba, todo lo que hacía. Me estaba comiendo vivo la impotencia. Y en medio de todo eso, me puse a pensar cómo diablos habíamos llegado ahí. ¿Qué hice yo para merecer esto? Nunca le faltó nada. Nunca la traté mal. Siempre estuve para ella. Cuando se enfermó su mamá, fui yo quien manejó 6 horas de ida y 6 de vuelta para que pudiera verla. Cuando se quedó sin trabajo hace 3 años, fui yo quien cubrió todo hasta que se acomodó. Cuando nació nuestra hija menor, dormí en una silla de hospital 3 noches seguidas porque no quería dejarla sola. Nunca fui perfecto, pero juro por lo que sea que siempre intenté hacerlo mejor. Y ella, mientras tanto, viendo a su ex todos los días. Porque sí, ya me enteré que era su ex. Un tipo con el que anduvo en la universidad. De esos que tienen cara de vivos pero que no duran en nada. Según me dijeron después, ella siempre estuvo enganchada con él. Pero como él no quería compromisos, se hartó y lo dejó. Ah,
Pero ahora que el idiota tiene una barbería en Durham y se compró una camioneta nueva, parece que volvió a ser atractivo. Y ahí estaba yo, con 2 hijas, con una casa que mantener, con todo sobre los hombros, mientras ella salía a esconderse con un tipo que había dejado por ser un inmaduro. Una noche, después de que se durmió, me quedé sentado solo en la sala, sin la tele, sin música, sin nada, solo mirando la pared, con la cabeza llena. Me preguntaba si ella se daba cuenta de lo que estaba haciendo, si pensaba en las niñas, en mí, en lo que estaba rompiendo. Pero llegué a la conclusión de que no. No pensaba en nada más que en ella, porque si lo hiciera, ni en pedo seguiría con eso. Era como si estuviera anestesiada. Como si ya no viviera en esta casa. Solo su cuerpo estaba acá, pero su cabeza, su atención, su deseo, todo estaba en otro lado. Lo que me terminó de destruir fue una noche que volví del trabajo más temprano. Había dicho que iba a llegar tarde, así que no me esperaba. Entré y estaba en el patio trasero, hablando por teléfono. No me vio. La ventana estaba abierta. Estaba con una copa de vino, riéndose como hacía tiempo que no la veía reír. Me acerqué sin hacer ruido y escuché. Le estaba contando a alguien que necesitaba escaparse de esta cárcel y que a veces soñaba con dejar todo e irse con él. No mencionó su nombre, pero no hacía falta. Era obvio. Después se quedó callada unos segundos, y dijo, no puedo, no todavía. Él no sospecha nada. Pero en cuanto resuelva lo del dinero, me voy a la mierda. Me fui antes de que terminara la llamada. Me encerré en el baño del pasillo y me quedé ahí como media hora, sentado en el piso. No lloré. No sentía ganas ni fuerzas para hacerlo. Solo vacío. Como si me hubieran desconectado de mí mismo. Porque ahora ya no era solo una traición física o emocional. Ahora estaba planeando irse. Planeaba dejar a las niñas. Dejarme. Y lo peor, ya tenía una excusa para hacerlo. Ya había inventado su narrativa. Yo era la cárcel. Esa misma noche, mientras ella dormía como si nada, empecé a escribir todo. Abrí una nota en mi teléfono y empecé a registrar cada cosa. Fecha, hora, lo que dijo, lo que vi, lo que escuché. Ya no era solo por mí. Era por si algún día llegaba el punto de quiebre. Iba a necesitar pruebas. No para pelear. Para que no viniera a inventar. Para que no se hiciera la víctima. Para que no se llevara a mis hijas o tratara de joderme en lo legal. Todo lo que ella dijera iba a quedar en evidencia con lo que yo ya tenía. Durante esas semanas, me hice experto en fingir. Me convertí en un profesional del todo está bien. Llevaba a las niñas al colegio, volvía a casa, cocinaba, trabajaba, hablaba con mi familia. Y cuando me tocaba verla a ella, sonreía. Hasta le llegué a decir, te amo aunque me dieran ganas de escupir después. Todo por mantener la calma. Porque sabía que si me quebraba antes de tiempo, se iba a defender. Se iba a hacer la dolida. O iba a escaparse. Tenía que tenerla donde la pudiera vigilar. Lo más jodido de todo era que a veces, cuando estábamos los 4 juntos, tenía momentos donde se mostraba cariños. Me abrazaba, me daba besos en la mejilla, se reía de cosas que decían las niñas, cocinaba postres que hacía meses no preparaba. Y eso me confundía. No porque creyera que estaba volviendo a ser la de antes, sino porque me daba cuenta de que era capaz de actuar. Que podía hacer todo eso y al día siguiente irse a ver con otro tipo sin culpa. Esa dualidad me daba asco. Porque yo no sabía fingir así. Si estuviera engañándola, se me notaría hasta en la forma de caminar. Pero ella no. Ella podía vivir 2 vidas sin problemas. Un sábado, mientras ella decía que iba a ir a ver a su madre en Fayetteville, me fui atrás de ella. Había alquilado un auto diferente con un amigo, para que no lo reconociera. La seguí hasta una casa vieja, en una zona que ni sabía que conocía. Estuvo ahí 3 horas. No hizo ningún intento de ocultarse. Entró, salió, se quedó en la puerta un rato abrazando al tipo, lo besó, se subió al auto, y se fue como si nada. Le sacaba fotos con el celular en modo silencioso. Me temblaban las manos. No era por los celos, ni por el odio. Era por la indignación. Por la impunidad con la que lo hacía. Por el desprecio absoluto a todo lo que habíamos construido. Cuando volvió a casa esa noche, trajo una bolsa con cosas de su mamá. Queso, panes caseros, hasta un tapete nuevo. Me dijo que su madre preguntaba por mí, que le tenía que devolver una fuente. Actuaba como si viniera de un día de campo. No sé cómo hice para no gritarle en la cara. Pero me dije, no todavía, falta poco. Y me aferré a eso. Ese mismo día, mientras ella dormía, volví a revisar su teléfono. Ya me sabía la contraseña. No lo bloqueaba todo el tiempo. Estaba demasiado confiada. Entré a su galería. Vídeos, fotos, conversaciones con él, nudes, audios, todo. No solo era un desliz, era una relación paralela. Ahí fue cuando supe que esto no era una calentura, no era una confusión, era una decisión. Ella eligió eso, día tras día, mensaje tras mensaje. No había nada accidental ahí. Guardé todo. Hice backup. Lo mandé a mi correo. Lo subí a la nube.
Guardé algunas cosas en un USB. Me aseguré de que no se pudiera borrar. Porque había llegado el momento. Ya tenía todo lo que necesitaba. Después de eso ya no tenía sentido seguir esperando. Todo lo que necesitaba estaba ahí. Ya sabía quién era el tipo. Lo encontré en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Tenía el perfil público, lleno de fotos sin camiseta, frases estúpidas sobre ser real y vivir sin ataduras, y entre todo eso, comentarios de ella. Likes en cada foto. Incluso en una donde él decía que había encontrado paz después del caos. Ella le puso un corazón. No sé, me reventó ver eso. Tal vez porque pensé que si alguien era el caos, era yo. O nuestras hijas. Nuestra casa. Todo lo que habíamos armado. ¿Eso era caos para ella? ¿Eso valía un emoji y ya? Le conté todo a un amigo. El único que sabía era él. Porque no podía más. Necesitaba decirlo en voz alta. Lo invité a tomar algo, nos sentamos en su cochera, y se lo solté todo. No me interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, me preguntó si quería pelear por la relación o si ya estaba decidido a terminarla. No supe qué decirle. Porque en el fondo creo que ya había terminado. No oficialmente, no con papeles, pero en mí ya no quedaba nada. Solo un pozo seco y bronca. Y una especie de decepción que no sé cómo explicar. Empezamos a planear cómo iba a enfrentarla. No quería hacerlo a solas. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que si estábamos los dos solos, iba a manipular todo. Ya me imaginaba las lágrimas, las disculpas, los no fue como crees, los solo pasó una vez aunque supiera que eran decenas. Quería que hubiera testigos, no para hacer escándalo, sino para que no pudiera negar nada, para que quedara claro quién fue la que cagó todo. Y se me ocurrió usar el cumpleaños de una de nuestras hijas. Faltaban 2 semanas. Íbamos a hacer algo tranquilo en casa, con la familia más cercana. Nada grande. Yo no tenía ganas, pero las niñas no tenían la culpa. Y me dije, ese va a ser el día. No por arruinarle la fiesta a mi hija, al contrario. Pero sabía que iba a estar toda la familia reunida, que no habría forma de que ella se escapara o inventara otra cosa. Ahí iba a salir todo. Durante esas 2 semanas, fingí normalidad. Incluso le ayudé a ella a organizar cosas para el cumpleaños. Le di ideas de decoración, fuimos al supermercado juntos, hasta cocinamos algunas cosas con las niñas. Todo muy familiar. Y cada vez que la miraba a la cara, pensaba en lo que leía en los mensajes, en lo que había visto en los vídeos. Cada vez que se reía, pensaba en con quién se había reído la noche anterior, y aún así, seguí jugando el papel. Ella seguía viéndose con él. Yo ya no la seguía, pero sabía. Se le notaba. Llegaba con otro ánimo. Se arreglaba más. Se ponía perfume incluso para ir a hacer las compras. Tenía esa mirada perdida a veces, como si estuviera en otro lugar. Nunca conmigo. Nunca con las niñas. El día del cumpleaños, todo salió como lo habíamos planeado. La familia llegó temprano, pusimos música, la casa estaba decorada, las niñas estaban felices. Sacamos fotos, comimos pastel, abrimos regalos. Ella parecía en su papel de madre perfecta. Abrazaba a todo el mundo, reía con sus hermanas, ayudaba a su papá a servirse vino. Nadie podía sospechar nada. Nadie, excepto yo. Esperé que se hiciera un poco más tarde, que las niñas estuvieran entretenidas con sus primos, y que todos los adultos estuvieran en la sala. Me levanté, agarré el control de la tele, conecté el USB que había preparado y puse una carpeta de imágenes. Al principio eran fotos familiares, vacaciones, cumpleaños anteriores, cosas normales. Después, fotos de ella con él. En el motel. En la casa de él. En un restaurante. Besándose. Abrazados. Imágenes claras. Varias. Una detrás de otra. El silencio fue instantáneo. Nadie entendía nada. Algunos pensaban que era una broma. Ella se quedó dura, mirando la pantalla como si no entendiera qué pasaba. Nadie hablaba. Se me acercó su hermana y me preguntó qué era eso. Yo solo respondí, lo que está haciendo tu hermana hace meses. Eso es. No grité. No hice escándalo. Hablé normal. Cansado. Como quien cuenta algo que ya no le duele de tan desgastado que está. Ella intentó apagar la tele, pero mi amigo estaba al lado del control. No la dejó. Su papá se paró y dijo algo que no voy a olvidar nunca. Otra vez ese imbécil. No te bastó con lo de hace años. Otra vez arruinas tu vida por ese pedazo de mierda. Su mamá se tapó la cara con las manos. Las hermanas no sabían dónde meterse. Mis padres se miraban entre ellos. No sabían qué decir. No dijo nada. Solo se quedó mirándome. Mirando el sobre como si no supiera qué era. Como si no fuera obvio. Se quedó congelada, con las manos temblando, con los ojos bien abiertos pero sin soltar una palabra. Después de unos segundos, uno de sus hermanos se acercó, agarró el sobre, lo abrió, miró los papeles y dijo en voz baja, «¿Está hablando en serio?» Fue ahí cuando ella reaccionó. Empezó con lo que ya me imaginaba. Las lágrimas, las súplicas. «Podemos hablar, no sabía que te sentías así, no quería que llegara a esto». Todo eso.
como si recién ahora se hubiera dado cuenta de lo que estaba en juego, como si recién ahí viera que estaba a punto de perder algo real, algo que no iba a poder arreglar con un par de abrazos y disculpas vacías. Pero yo ya estaba fuera de todo eso. No sentía pena, no sentía odio, no sentía nada, solo quería terminar con eso. Le dije que no había nada que hablar, que ella ya había tomado sus decisiones, que lo nuestro se murió cuando decidió seguir viendo a su ex, mintiéndome en la cara, entrando a mi casa como si nada, abrazando a nuestras hijas con las mismas manos con las que acariciaba a otro tipo. Se lo dije sin gritar, sin emoción, porque de verdad ya estaba seco por dentro. Ella seguía llorando, diciendo que fue un error, que no sabía qué le pasaba. Su papá le gritó que se callara, que no hiciera más papelones, que lo había avergonzado delante de toda la familia. Y ahí ya se vino todo abajo. La madre empezó a llorar también, una de las hermanas se la llevó al cuarto, los invitados empezaron a levantarse, mis padres me miraban como esperando que dijera algo más, pero no dije nada. Me senté. Me serví un vaso de agua, y esperé a que la gente se fuera. Las niñas, por suerte, no vieron nada. Estaban en el patio, jugando con unos primos. Mi hermano las fue a buscar, les dio pastel, les dijo que íbamos a irnos más temprano porque estaban cansadas. Y así se cerró el cumpleaños, con todos yéndose sin saber qué cara poner, con una tensión en el aire que se podía cortar con cuchillo. Cuando la casa quedó más tranquila, me encerré en el cuarto. Ella tocó la puerta 2 veces. Le dije que no. Me insistió. Le abrí. Entró llorando, con cara de derrota. Me preguntó si de verdad era definitivo. Me dijo que pensara en las niñas. Me dijo que podíamos ir a terapia, que iba a bloquear al tipo, que iba a cortar todo, que solo había sido una etapa estúpida. Le pregunté qué pensaba hacer cuando fue al motel esa vez, qué pensaba cuando escribía que yo era una cárcel, qué le pasaba por la cabeza cuando nuestras hijas le pedían que se quedara a ver una película y ella se iba porque tenía que hacer unas compras. Se quedó callada. No supo qué decirme. Empezó con el discurso de siempre, que se sentía vacía, que había perdido algo de sí misma, que se sentía invisible. Y ahí me salió lo que tenía atragantado desde hacía semanas, y yo que soy, un puto mueble, una máquina de pagar cuentas, ¿qué te pensás que es sentirse invisible? Porque yo llevo años siendo ignorado, años escuchando excusas, años aguantando todo para que esto funcione. Y nunca, ni una sola vez, pensé en ir a buscar a otra mujer para sentirme vivo. Se quedó parada, con las lágrimas cayéndole por la cara. Me dijo que no lo había planeado, que se encontró con él por casualidad, que solo querían tomar un café, y que después las cosas se fueron de las manos. No le creí una mierda, porque nadie se mete a un motel por error. Nadie se va un fin de semana a otra ciudad con alguien sin planearlo. No era un accidente, era una elección. Le dije que ya tenía a dónde irse, que podía quedarse esa noche, pero que al día siguiente se fuera, que no quería verla, que no me interesaba reconstruir nada, que solo íbamos a hablar de nuestras hijas. Lo demás estaba muerto. Ella quiso tocarme el brazo. Le dije que no fingiera afecto ahora, que no sirviera lágrimas frías después de meses de mentirme. Esa noche dormí en el sillón. O intenté dormir. Ella se quedó en el cuarto. No sé si lloró, no sé si habló con alguien. No me importó. Me tapé con una manta vieja y cerré los ojos, pensando en todo lo que había perdido. No solo una pareja. Perdí una historia, una vida entera construida sobre una mentira. Todo lo que pensé que era cierto, no lo era. Me sentía como un estúpido que estuvo defendiendo algo que ya estaba podrido por dentro. A la mañana siguiente, se fue. No dijo adiós, solo dejó un par de maletas en la entrada y se subió a un Uber. Me dejó una nota en la mesa, diciendo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. La rompí sin leer más. No había nada que pudiera decir que no supiera ya. Nada que arreglara lo que rompió. No fue fácil explicarles a las niñas. No sabían nada todavía. Pensaban que mamá había salido a hacer un viaje. La más chica no entendía nada y la mayor solo preguntaba por qué no volvió a dormir en casa. Yo les dije que estaba en casa de su mamá por unos días. No les podía soltar la verdad así nomás. No por protegerla a ella, sino por protegerlas a ellas. Eran muy chicas para entender lo que implica que tu mamá se fue porque prefirió estar con otro tipo en vez de con su familia. Los primeros días sin ella fueron extraños. No tristes, no llenos de dolor, solo extraños. Como cuando moves un mueble grande que lleva años en el mismo lugar. De repente todo se ve más vacío. Cambia la luz. Su olor ya no estaba en la almohada, su cepillo de dientes ya no estaba en el baño, sus zapatillas ya no estaban tiradas al lado de la cama. Y aunque todo eso me había molestado muchas veces, ahora notaba su ausencia con esa especie de incomodidad silenciosa. Me enfoqué en lo inmediato. Las niñas, la escuela, las comidas, el trabajo. No tenía tiempo para deprimirme. Me levantaba temprano, las llevaba al colegio, trabajaba, las ayudaba con la tarea, cocinaba, me quedaba dormido en el sillón. Todo en automático.
Empecé a escribir en un cuaderno, no porque fuera terapéutico ni nada de eso. Lo hacía porque si no lo escribía, lo pensaba todo el día, y si lo pensaba todo el día, me iba a volver loco. A los pocos días, ella me escribió. No para preguntar por las niñas, me escribió para decirme que se sentía sola, que extrañaba la casa, que no sabía qué hacer. Quise putearla. Quise decirle que hubiera pensado en eso antes de meterse en la cama de otro, pero no le respondí. No tenía sentido. Ya estaba todo dicho. Después me escribió su hermana, que ella estaba muy mal, que no paraba de llorar, que me seguía amando. Le dije que no me interesaba, que ya me había cansado, que no era mi problema cómo se sintiera ella ahora. Yo no la obligué a engañarme, no le puse una pistola en la cabeza, fue su decisión, suya, y que ahora se la bancara. A la semana me llamó su mamá. Me dijo que entendía lo que yo sentía, que estaba del lado de las niñas, que lo mejor era que habláramos como adultos. Le dije que no tenía nada que hablar con nadie más que con ella, cuando se tratara de nuestras hijas, que si ella quería verlas, no iba a impedirlo, que no iba a usar a las niñas como venganza, pero que no esperara que fuéramos una familia otra vez. Eso se murió. Y la verdad es que no confiaba en ella ni para cuidar a las niñas, no por maldad, sino porque era una persona inestable. Si había sido capaz de desaparecer días enteros para estar con ese tipo, ¿qué garantía tenía yo de que no haría lo mismo si un día se llevaba a las chicas a su casa? ¿Y si les mentía? ¿Y si usaba su tiempo con ellas para tratar de lavarle el cerebro? Me puse firme. Visitas los fines de semana, en horarios definidos, nada de noches enteras, al menos por ahora. Tenía que reconstruir la confianza, y eso no iba a pasar en una semana. Mientras tanto, empecé a ver cómo ella trataba de mostrarse distinta en redes sociales. Publicaba frases sobre segundas oportunidades, fotos de las niñas que se había robado de mi perfil, hasta un par de selfies llorando. Lo típico. El show del arrepentimiento público. Para que la gente comentara cosas como fuerza, vas a salir adelante o todos cometemos errores. Y seguro que varios le creyeron, pero yo no. Porque el llanto en redes sociales es fácil. Lo difícil es mirar a tus hijas a la cara sabiendo que preferiste estar con alguien que ya te había fallado antes que quedarte con ellas y su papá. Una vez me llamó para decirme que quería que habláramos cara a cara. Me citó en un café. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos sentamos, pidió un té, me miró a los ojos y me soltó un discurso que parecía ensayado. Que estaba confundida, que ese tipo no significaba nada, que la relación no fue física todo el tiempo, que más que nada fue emocional. Le pregunté si había dormido con él. Se quedó callada. Le dije, entonces fue física. No jodas. Intentó decir que me descuidó porque yo también me había alejado. Que me notaba frío, distante. Que no hablábamos como antes. Que no teníamos intimidad. Todo lo que ya sabía que iba a decir. Le respondí que no se arregla un matrimonio metiéndose en otro. Que si se sentía sola, podía haberlo dicho. Podía haber propuesto terapia. Podía haber gritado. Lo que fuera. Pero que no lo hizo. En cambio, eligió la ruta más fácil. Escaparse. Buscar emoción en otro lado. Y después volver como si nada. No supo qué decir. Solo se quedó llorando, con la cara en las manos, repitiendo que lo sentía. Me levanté. Le dejé el café pagado. Le dije que no me debía disculpas a mí, que se las debía a sus hijas. Y que algún día iba a tener que sentarse frente a ellas y explicarles por qué destruyó nuestra casa. Le deseé suerte. Y me fui. Lo del abogado fue más fácil de lo que pensaba. Al menos en la parte técnica. Me recomendaron a uno que ya había llevado casos parecidos, y desde el primer momento me dijo que no me preocupara. Me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad. Le dije que sí. Me pidió que se las mostrara. Las vio en silencio, sin hacer gestos, sin emitir juicio. Me dijo que eso bastaba para dejar claro que yo no estaba inventando nada. Que no iba a ser un divorcio limpio, pero que iba a estar cubierto. Lo que me costó fue contarle todo eso a alguien que no me conocía. Hablar de mi vida como si fuera un expediente. Como si todo se pudiera resumir a fechas, lugares y nombres. Me sentí estúpido, como si le estuviera relatando la historia de otra persona. Porque, sinceramente, todavía me costaba creer que esa era mi vida ahora. Que todo lo que había construido durante más de una década se había derrumbado así, en silencio, sin explosión. Como una casa carcomida por dentro que un día simplemente se desmorona sola. Tuve que decirle al abogado que quería quedarme con la custodia. No exclusiva, pero sí principal. Quería que mis hijas durmieran en su casa, en su cama, con sus cosas. No en un departamento nuevo con olor a comienzo forzado. No con la tensión de tener que adaptarse a otro ritmo. No me parecía justo para ellas. El abogado me dijo que no podía garantizarlo, que dependía del juez, pero que por cómo se había dado todo, y con las pruebas en la mano, teníamos un buen caso. Mientras tanto, ella seguía insistiendo. No todos los días, pero cada tanto. Me mandaba mensajes por la noche. Largos, cansadores. Siempre en la misma línea.
que estaba en terapia, que entendía lo que había hecho, que no esperaba que la perdonara, pero sí que no la odiara, que no le quitara la posibilidad de ser madre, que no me convirtiera en uno de esos hombres que usan a los hijos como escudo. Y lo peor es que yo no era ese tipo de hombre. Nunca quise que mis hijas crecieran odiando a su madre. Nunca quise que vieran esta historia como una guerra. Pero al mismo tiempo, tampoco podía hacer como si nada. No podía soltarles de golpe todo esto, pero tampoco podía permitir que ella siguiera entrando y saliendo de sus vidas según cómo se sintiera esa semana. Así que empecé a preparar el terreno. Con la mayor hablé primero. Le dije que mamá y yo no íbamos a seguir viviendo juntos, que íbamos a tener casas separadas, que no era culpa de ella, ni de su hermana, ni de nadie, que a veces los adultos cometen errores, se lastiman, y ya no pueden seguir como antes. Me preguntó si era porque mamá había hecho algo. Le dije que sí. No le di detalles, solo le dije que mamá tomó decisiones que hicieron mucho daño. Lloró. Pero no me preguntó más. La menor no entendió nada. Solo decía que quería que mamá viniera a leerle cuentos. Ella las vio ese fin de semana. Las fue a buscar, se las llevó a casa de su madre. Yo la miré desde la puerta, sin decir nada. No hablamos, no hubo intercambio. Las niñas volvieron tranquilas. Dijeron que habían comido helado, que habían jugado. Nada fuera de lo normal. Pero esa noche, la mayor me dijo que mamá había llorado en el auto, que se veía triste, que le pidió perdón. Y ahí me di cuenta de algo, ya no era yo el que cargaba con toda la mierda. Ahora también la empezaban a tocar a ella. Eso fue lo que más me dolió. Porque yo puedo soportar la traición, el engaño, la mentira. Pero ver que mis hijas, sin entender nada, empezaban a llevar esa carga, eso me partió. Me dieron ganas de reventar algo, de romper una puerta, de gritarle por haber metido a las niñas en este lío, por no haber tenido la decencia de pensar en ellas antes de cagarse en todo. Una semana después llegó la respuesta formal del abogado de ella. Aceptaba el divorcio. No ponía condiciones, no pedía compensación económica, no discutía lo de la custodia. Todo estaba claro. Fue un golpe raro. Por un lado, alivio. Por otro, vacío. Era la confirmación oficial de que se había rendido, de que ni siquiera iba a intentar pelear por lo que destruyó. Que todo eso de las disculpas, los te extraño, el todavía podemos reconstruirnos, era solo un último manotazo antes de aceptar la derrota. Y no voy a mentir, hubo una parte de mí que quería que peleara. No para volver. No para perdonarla, sino para sentir que le importaba algo. Pero ni eso. Solo firmó. Cerró el ciclo. Terminó todo de forma tan seca como había vivido la mentira. Desde ahí, todo fue bajando de intensidad. No volvió a buscarme más allá de lo estrictamente necesario. Las visitas a las niñas quedaron establecidas por escrito. Nos comunicamos por mensajes. 0 charla personal. 0 contacto emocional. Solo voy a buscarlas a las 5, hoy tienen tarea, no se olviden el abrigo. Y eso fue todo. Yo seguí con mi vida. O lo intenté. El trabajo me ayudó. Mis amigos también, aunque no me gusta hablar mucho del tema. Me volví más cerrado, más silencioso, más práctico. Me concentré en mis hijas, en sus horarios, en sus juegos, en sus problemas. Me costó volver a dormir tranquilo. Todavía me despierto a veces con la cabeza llena de imágenes, de pensamientos, de escenas que no viví pero que me inventé. Cosas que creo que ella habrá dicho, cosas que habrán hecho juntos. Una tortura que no puedo apagar tan fácil. Pasaron varios meses desde que todo explotó. Ya nadie me pregunta por ella. La gente asume que la cosa se terminó y punto. Algunos lo comentan por lo bajo, otros se hacen los que no saben nada. Está bien. Prefiero así. No quiero tener que explicar nada, no quiero revivir nada. Me cansé de hablar de eso. Me cansé de pensar en eso. Pero todavía lo tengo metido en la cabeza, como una espina que no se termina de clavar pero tampoco sale. La rutina con las niñas ya está establecida. Se quedan conmigo toda la semana. Los fines de semana la ven a ella, cuando pueden, cuando tiene ganas, o cuando no le surge algo, como dijo una vez. La mayor ya no la llama tanto. La más chica sigue ilusionada cada vez que suena el teléfono y es su mamá. Y después pregunta por qué no se queda a dormir. Me dan ganas de mentirle, de decirle que está muy ocupada, que tiene cosas que hacer. Pero no. Solo le digo que no se puede, que por ahora es así. ¿Y listo? No insisto. Ella se mudó a otro condado, cerca, pero lo suficientemente lejos como para no cruzarnos por casualidad. Lo agradezco. No sé qué haría si me la cruzo en la calle con él. No porque le tenga miedo, sino porque no confío en mí. Sé que no soy violento. Nunca lo fui. Pero el odio que me provoca es tan visceral que no sé si me controlaría. Y no quiero darles ese espectáculo a mis hijas. Ni a mí mismo. El tipo, por cierto, nunca apareció. Ni una disculpa, ni una cara, ni una palabra. No que la esperara, pero igual. Me llama la atención cómo algunos tipos pueden meterse en la vida de otro, romper una familia, y después desaparecer como si nada.
como si no fuera con ello, como si nunca hubieran existido. Ella tampoco lo volvió a nombrar. Al menos no delante mío, pero sé que se siguen viendo. Me lo dijo alguien que trabaja cerca de donde vive ahora, que los vio juntos en un supermercado, que estaban como si nada, como si fueran pareja de toda la vida, como si no hubiera hijos de por medio, como si no hubiera destrucción atrás. Lo que más me jode no es que esté con él, lo que me jode es que haya sido tan cobarde, que nunca me mirara a los ojos para decirme la verdad, que nunca tuviera los ovarios de sentarse conmigo y decirme, me enamoré de otro, me quiero ir. No, eligió mentir, escabullirse, fingir, hacerme creer que estaba loca, confundida, estresada. Y mientras tanto, seguía revolcándose con el tipo en moteles baratos y casas prestadas. A veces me siento mal por seguir pensando en todo esto, como si ya tendría que haber pasado de página, como si estuviera estancado. Pero no es tan fácil. Esto no es una relación cualquiera que se rompe. Es una familia. Es una historia. Es una vida entera que construiste y que alguien agarró y rompió como si fuera de papel. No se pasa con un par de cervezas ni con una charla con amigo. Se queda. Duele. Te cambia. Y te cambia en cosas que ni siquiera notas al principio. En cómo miras a la gente. En cómo dudas de lo que te dicen. En cómo reaccionas ante cualquier señal de mentira. Me volvió más desconfiado. Más cerrado. No sé si voy a volver a confiar en alguien así de nuevo. No sé si quiero. Capaz algún día, pero ahora mismo, no. No estoy buscando a nadie. No tengo cabeza para eso. Hay mujeres que me hablan, algunas del trabajo, otras que me conocen por amigo. Las escucho, converso, pero no me nace nada. No me sale. Me cuesta imaginarme empezando otra historia desde cero, conociendo a alguien, contando mi pasado, viendo si encajamos. Me da pereza. Y me da miedo también. Miedo a que me vuelva a pasar. A que un día me despierte y descubra que otra vez estoy durmiendo al lado de alguien que me ve la cara. Por ahora me alcanza con estar tranquilo, con no tener que fingir, con levantarme y saber que no tengo a alguien mintiéndome a la cara, con saber que mis hijas duermen seguras, que cuando me abrazan lo hacen porque me quieren, no porque sienten culpa. Y eso, por lo menos, me deja respirar. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo la expuse delante de la familia, si creo que fue cruel. Capaz sí. No sé, pero lo volvería a hacer. Porque si no lo hacía así, se iba a ir como si nada. Iba a contar su versión. Iba a quedar como la víctima de un marido distante y frío. Iba a seguir caminando como si la que quedó hecha mierda hubiera sido ella. Y no. No le iba a regalar eso.